está sucediendo? Vamos a darle un marco más de encuentro. Y bueno, la idea, no sé si Franco vos querés hacer una entrada, Natalia. Arranco Bien. yo. Dale, Sí. dale, Hola, genial. Lu. Bueno, hola a todos y todas quienes estamos. Mi nombre es Natalia Nathanson, soy una de las profas de los EDIs del Normal 5. Y bueno, me toca la tarea de introducir esta actividad. Es el sexto y último día de nuestro querido Antón Pirulero, que tenemos el lujo de tenerlo a Diego, que es una piedra fundamental de este Antón. Te súper agradecemos y la verdad que vos nos recibiste un montón de nosotros y nosotras, me emociono. Pero la verdad que esta semana tuvo un montón de enriquecimiento impresionante que nos superó y nos sigue transformando como educadores y educadoras. Bueno, perdón por las lágrimas, pero son como muchas emociones en una semana que solo es a la pantalla, digamos. Así que, bueno, en este contexto, digamos, tan particular, como súper celebramos estos encuentros, que seguimos siendo comunidad más allá de la virtualidad, y seguimos ahí haciendo grieta en el sistema educativo, o tratando, o con ese deseo, ¿no?, de generar una escuela inclusiva, amorosa, digamos, que contemple las demandas de nuestro pueblo, ¿no?, de los deseos y las utopías. Entonces, bueno, les doy la bienvenida, les agradezco también a los tres compañeros que están acá, que nos van a deleitar con sus saberes y a seguir construyendo conocimiento en conjunto. Así que te cedo la palabra, Diego. Gracias. Bueno, gracias. Gracias por la presentación, gracias por las emociones, porque bueno, creo que a todos nos van atravesando las emociones en esto de ver cómo las cosas van fluyendo, ¿no? Y cómo por ahí esa chispita que nos agarró con ganas de pensar un modo de formar docentes diferentes, ¿sí? A partir de esta historia del Antón Pirulero. Y acá por ahí, vos Mariano la conocés, a Silvia Bignami, que fue parte también de este armado, ¿sí? Ella ya está jubilada hoy y no participa, digamos, activamente, pero sí fue parte fundante también de esta idea, ¿no? De idea de pensar a la educación con puertas abiertas a la comunidad. Y encontramos que la mejor manera de poder comunicarnos con la comunidad era a través del juego. Y fue así como, a partir de romper un montón de burocracias, logramos que esas puertas se abran de manera real y que la comunidad pueda entrar a la escuela a jugar. Y bueno, eso fue como transformando también el modo de pensar la formación docente, el modo de pensar el juego, a estos adultos, ¿no? Abuelos que venían con sus niños a jugar y se enganchaban en todas las propuestas, familias, movimientos barriales, movimientos que tienen que ver con la educación no formal, otros espacios de formación docente, pusieron sus ojos en eso que pasaba ahí en Barracas, en una escuela que se animó a esto, a mostrar un modo diferente. Natalia recién comentaba que parte de los EDIs, que es la especialización, o por ahí estas materias que elige cada profesorado, están muy vinculadas a la educación popular. Generaron esa brecha, ¿no?, en formar a los docentes con una mirada impregnado con esto del contacto con lo comunitario. Y bueno, todo eso nos llevó a pensar y a ir como retroalimentando ese Antón Pirulero, sosteniéndolo con todas, ya te digo, muchas burocracias de por medio, que de alguna manera nos querían hacer cerrar otra vez la puerta de la escuela, pero bueno, esto se instaló y hoy vemos un poco el fruto de esto, ¿no? De que durante toda una semana, bueno, el tema fue pensar al juego, pensar a la escuela, pensar a la comunidad, pensar a esto, ¿no? La educación popular atravesada por el juego. Y bueno, hoy tenemos una mesa de lujo, ¿sí? Con tres especialistas que tienen mucho para decir, de los cuales nos vamos nutriendo día a día, y que me parece que es muy rico abrir este conversatorio, ¿sí? Para poder dialogar, para poder pensar qué hablamos cuando hablamos de juego y comunidad, ¿no? Hasta dónde podemos pensar que estas escuelas
necesitan seguir abriendo sus puertas, ¿no? Para poder albergar a la comunidad, no solamente en reuniones de padres, no solamente en actos escolares, sino poder pensarla que esa puerta sea una puerta vaivén, ¿no? Que puedan entrar y salir, ¿no? Que podamos permanentemente estar en interacción y como lo comunitario, ¿no? También se hace presente, ¿no? En las escuelas. Así que bueno, le abro el juego un poco para que ustedes puedan ir comentando, ir contando aquello que les parece interesante. Y la idea es esto, poder interrumpirnos, poder comentarnos, poder preguntarnos, ¿sí? Así que el que quiera puede comenzar a contar algo de lo que se le ocurrió también, ¿no? Como decía Jorge, estas dos palabras que están dando vueltas en el aire. Dando vueltas. Perdón. Bueno, no sé por dónde Mariano y a Miguel, lo perdí a Miguel. A Miguel lo perdimos, pero seguramente vuelve en un segundo. Bueno, no sé, ¿te parece, Mariano? ¿Querés arrancar? No sé si tenías un video para más tarde o... Bueno, sí. Empezamos por ahí, entonces. Como Dale. vos te quieras organizar, Bueno. capaz que sea más cómodo. Bueno, dale, que pone un poco de imagen. Bueno, en principio quiero agradecer enormemente la invitación a participar, a escuchar, a dialogar, a toda la organización del Antón Pirulero, a Diego, a Luciana en particular. Bueno, a ver, juego y comunidad, dos palabras muy, muy potentes, ¿no? Y que en estos momentos de pandemia, de encierro, también toman un protagonismo diferente, ¿no? Un protagonismo de que a veces no podemos jugar en la calle, pero estamos jugando más, no sé, juegos de mesa, juegos virtuales, y la comunidad, bueno, la comunidad da para todo, porque ahora se usa mucho esta palabra, ¿no? A uno le pueden preguntar, o uno puede preguntar, che, ¿de qué comunidad sos? Y te responden, no sé, comunidad Movistar, por ejemplo. ¿No? O llamamos comunidad al barrio, o a un montón de cosas que vamos a ir desentramando. Yo quería mostrar un video muy cortito, de 5 minutos, y algunas fotos de experiencias en donde el juego y la comunidad se entrelazan como disparadores por ahí para poder seguir charlando. Entonces, voy a compartir pantalla. Por ahí voy narrando un poco. Bueno, ya que se abrió acá, esto es justamente una propuesta, esto es un Facebook. Hace muchos años hacíamos un evento que se llamaba Cabildo Abierto de Juego y Cultura, que recopiló un montón de energía de todos los procesos post-2001, en donde el juego, el arte y la cultura tuvieron un protagonismo fundamental. Pero también lo territorial y también el enlace entre movimientos sociales, ¿no? Este en particular lo traigo porque es un pre-cabildo, es una jornada previa o más chica de esos cabildos que se hacían, pero está realizado por estudiantes de un instituto terciario, que es el Instituto de Tiempo Libre y Recreación. Entonces, lo traía como una propuesta que surge a partir de una institución, ¿no? Pública, una institución educativa. Y el lugar donde se hace, el territorio, es lo que le llamamos la Plaza de los Perros, está ahí en Córdoba y Agüero, por ahí. Sí. ¿No? Ahora, también... Anchorena. Anchorena, exacto. Bueno, como ven acá, asamblea, talleres, juegos, niños, plaza, baile. ¿Qué pasa con todo esto? Cuando uno pone el cuerpo en estas instancias, hay un lugar de apropiación de esa territorialidad, ¿no? Entonces, ya ahí el juego, el bailar, el poner el cuerpo, la alegría, el festejar, son parte de una construcción que hacen a una territorialidad. Lorena Capnal, una feminista comunitaria de este continente, habla del cuerpo territorio, ¿no? De cómo
el territorio se impregna de la corporalidad, se hace parte, y cómo los cuerpos también son territorios de disputas en muchos casos, ¿no? Bueno, esa era una de las cosas que les quería mostrar. Esperen que busque el video. Ay, lo tenía listo, pero como tiene que suceder en estas cosas. Seguramente. Ah, está en el... Ya va, ¿eh? Como no podía ser de otra forma. Bueno, y en este video hay dos experiencias. Una es justamente de un cabildo de juego y cultura que se hizo por ahí por el 2011 en un barrio llamado Barrio Satélite de Moreno, y la otra es el Cujuca, una experiencia bastante conocida acá en la ciudad de Buenos Aires, que es la cumbre de juegos callejeros que se hace en muchos lados, pero su centro es en el barrio del Abasto. En la primera experiencia, que es la del Cabildo de Juego y Cultura, voy a dejar un poco el video. Lo que hicimos en este caso fue construir con la comunidad una plaza en un terreno que estaba abandonado, y en donde en un mural de la escuela, que es este, habían expresado que construían unas hormiguitas, construían el sueño que era una plaza, ¿no? Entonces en ese evento, bueno, fueron muchos días de organización, se llevaron arbolitos, se consiguieron vecinos que sabían soldar y enseñaban a soldar, y toda la comunidad trabajando, armando los juegos. Esto duró 2 días, nada más, y en 2 días se armó una plaza. Lo dejo un poquito el video y después seguimos. Vengo de un pueblo valiente, de gente que lucha el pan, con las uñas y los dientes, frente a esos otros que van vendiendo el suelo que pisa, tratándote de comprar, y no conocen la vida y son esclavos del mal. Andan con falsa sonrisa y rondan la oscuridad. No saben de dónde vienen y menos a dónde van. No entendieron lo que, no entendieron lo que, no entendieron. El primer nene que se subió a ese primer juego que instalaron. Parece que está re buena esta plaza. Sí. Y cada día que venga de la escuela o que esté en paro, yo voy a venir acá y voy a disfrutar todos los días. Bueno, y esta es la experiencia del Cujuca. Cortita también.
Bueno, por último, les quería compartir una serie de fotos que, como verán, es de la actual toma de tierras de la zona de Guernica, en donde también se está dando un proceso de recuperación de tierras y un espacio también donde habita el juego, ¿no? Hay toda una comisión de infancias que se está dedicando a contener ante esta situación a las niñas. Hay cuentos, hay momentos de arte, en este caso barriletes, ahí hace poco estuvieron construyendo barriletes, ¿no? Está la jornada de construcción de barriletes. Bueno, esta es la situación después de la lluvia. Muchos niños. Bueno, y por último, quería mostrarles este dibujo, que es por ahí lo que quería compartir como idea. Esto es un dibujo de un esquema para pensar la comunidad que viene de los intelectuales y las comunidades de Oaxaca, sur de México, porque si, así como decíamos que la palabra comunidad puede abarcar una infinidad de experiencias y un montón de cosas se llaman comunidad, el sistema utiliza la palabra comunidad para un montón de cosas, pero indagando un poco los orígenes y las prácticas, vemos que la comunidad es casi una identidad de este continente que podríamos llamar Abya-Yala, ¿no? Es decir, es el nombre que le ponemos o que tiene el continente previo a llamarse América Latina por aquellos países que han asumido lenguas de origen latino, ¿no? Las lenguas originarias no vienen del latín, y previo a la conquista este continente ya tenía un nombre, entonces se ha acordado llamarlo Abya-Yala, y el Abya-Yala tiene una larga experiencia, ¿no? Podemos hablar de 15.000 años por lo menos de experiencias comunitarias. Estos saberes se han pasado de generación en generación y se ha modificado. La experiencia de la comunidad no es una experiencia fija o un modelo a copiar, sino que es un proceso que está en permanente construcción. Bueno, y actualmente intelectuales de los pueblos originarios y comunidades han armado ahí en el sur de Oaxaca este esquema, de los cuales es una flor, y hay muchos elementos que componen lo que llaman la comunalidad, es decir, la forma de comprender la comunidad a lo largo del tiempo y la forma de vida de las comunidades de Abya-Yala, la comunalidad. Yo me voy a destacar nada más que los 4 primeros pétalos de esta flor, que son los que están acá, que dice poder político, trabajo, territorio y fiesta. Y en el centro está la milpa, que es la producción de la comida o la autonomía en la producción de comida, ¿no? La soberanía alimentaria, podríamos decir. Entonces, ya si tenemos en cuenta estos 4 elementos, puedo dejar de compartir la pantalla,
así nos vemos mejor. Bien. Y quería dedicarle brevemente algunas palabritas a estos pétalos de esta flor, ¿no? En principio, el gobierno comunal nos habla de una idea de autonomía en la toma de decisiones. En las experiencias, porque a ver, no, como decía, no es que este modelo se copia, ¿no? Pero sí nos puede guiar para poder pensar los territorios comunales, las pequeñas comunidades que podemos ir armando, ya sea, por ejemplo, en un barrio como en Moreno, en un barrio como el Abasto, o en la plaza esa que decíamos de ahí de Anchorena, o como hace el Antón Pirulero, o como hace en Guernica, que también hay un territorio, hay una asamblea que toma decisiones en forma autónoma, hay trabajo, y en todas las experiencias de construcción de un evento, de una fiesta, de un festejo, de un cujuca, etc., hay todo un trabajo previo que en la comunidad ese trabajo colectivo adquiere distintos nombres. Uno que conocemos bastante, porque es más de los pueblos andinos, es la minga, ¿no? Hacemos una minga, construimos todos juntos algo. Ese es el trabajo comunitario. Ahí en el sur de México lo llaman tequio. En otras zonas de Aviala lo llaman lagozona, por ejemplo. En África, en los pueblos africanos, se llama Ubuntu. Siempre estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de un momento de la vida social, que es el trabajo comunitario, ¿no? Trabajar para el bien común. Sobre un territorio que es bien común, con una autonomía. Fíjense que en casi todos en los videitos que vimos, siempre aparece la comida, incluso mostrada como una comida rica en colores, en variedad, en autonomía. Y ahí aparece la fiesta, ¿no? Hay otro autor de ahí de Oaxaca, que es Jaime Luna, que dice que la fiesta es todo un proceso de aprendizaje comunal. Construir la fiesta implica distribuir roles, reconfigurar el espacio, ver quién se va a encargar de cada cosa, ¿no? Es decir, que es todo un trabajo, una organización comunitaria que da por resultado un festejo, y en ese festejo creo que nosotros incluimos al juego, ¿no? En todas las experiencias que mostré hay un territorio, hay una asamblea, hay comida, hay juego y hay festejo, ¿no? Podríamos decir que estamos hablando de experiencias de construcción comunitaria. ¿Cómo tomamos esa flor, esa guía, para entender cómo se está construyendo ahí los espacios comunitarios? Y en todas aparece el juego y el festejo. Entonces yo quería empezar por ahí, dejar el espacio, pero recalcar que el juego es parte entramada de toda una lógica de construcción comunitaria que involucra varios elementos, ¿no? Y el juego es uno más y muy importante. Bueno, hasta ahí, Jorge. Y, perdón si me extendí un poquito. Y Miguel. No, está bárbaro. Bárbaro. ¿Querés que continúe? No sé, Diego, ¿cómo lo venís? Sí, Jorge, dale. Bueno, no tan errado estaba. Hoy comentaba para los recién llegados que hace una semana Diego nos tira estas dos palabras, juego y comunidad, y bueno, se me venía a representación el juego del Dixit, que uno tiene imágenes y va construyendo asociaciones. Pero bueno, no estuve tan errado, o hubiera ganado en este Dixit. Que justamente estoy pensando, muy parecido acá a lo que ambos han comentado, es decir, el juego como irrupción de una comunidad, ¿no? Lo que viene algo a irrumpir o a fundar nuevos sentidos, que quizás acá como lo estaba planteando Mariano. Bueno, comparto esta idea de que, bueno, tanto la palabra juego como comunidad portan diferentes sentidos, significados, que lo que uno hace es construir ciertos discursos que trata de instaurar un imaginario, una representación, en donde uno se puede identificar y, bueno, y ser parte de, por ejemplo, la comunidad Movistar, como dijo Mariano.
Pero en ese sentido no habría una esencia de qué es lo común, es decir, no hay nada sanguíneo, genético, en sí, entonces uno construye sentido, discurso. Y algo que quizás atraviesa nuestras identidades es el valor de lo útil. Y el discurso hegemónico sobre esto, creo que es esa relación del hombre que tiene con la vida en tanto trabajo. Entonces, de esa manera queda amarrado la idea de utilidad con la producción. Junto con eso también queda amarrado un pensar o un imaginario de cómo es ese tiempo, ¿sí? Un tiempo de rendimiento, un tiempo de dar cuenta. Y junto con eso pensaba también, viene esta idea de, bueno, ¿cuál es esta idea de comunidad? Que no es más que de producir, de estar siempre en deuda, de sentirse culpable. Más lo hemos visto en estos estados de cuarentena, que teníamos tiempo y nos desesperaba no estar haciendo nada, ¿no? Y uno se ponía a hacer cosas, o eso quizás generaba ese tipo de ansiedad. De esa manera ata el término de libertad con la autocoerción, ¿no? Es decir, ya no necesitaría un patrón externo, sino paso a ser yo mi propio patrón en esta idea de hegemónica del discurso de lo útil y que forma comunidad también, ¿no? Entonces hay un autor que me gusta mucho, un filósofo, Agamben, que habla de la potencia del no. Dice que la potencia no está en hacer, sino justamente el decidir no hacer. Es decir, soy capaz de hacer algo, pero decido no hacerlo. Esa potencia del no se va a dar en forma individual. Es decir, no es una cuestión de autoayuda, de decir, mañana arranco una dieta, o voy a comer sano, y va a una góndola, va al almacén y lo que encuentra es continuamente invasión de comida chatarra. Es decir, no es una cuestión de uno, individual, sino colectivo, y por lo tanto desde ahí lo pienso también desde lo político, ¿no? Y este mismo autor, Agamben, va a reconocer en el juego como como la principal práctica profanadora de este sistema, ¿no? Como esta idea de pensar esa potencia de no a un sistema, de no a un sentido utilitario productivo de rendimiento. Nosotros porque, bueno, pertenezco a un grupo de investigación en juego, armamos una categoría que se llama cacho, que en sí no se lo robamos a Darío Zeta en una vez que lo hemos escuchado. Y cacho, ¿qué es? En Latinoamérica se lo suele llamar a los cuernos de la vaca, a hacer bromas, a una porción de algo, pero nosotros entendemos el cacho justamente a esto, ¿no? Que lo usamos cotidianamente. Es el recorte del tiempo, ¿no? Habitualmente decimos, cuando uno está estudiando, está trabajando, bueno, me tomo un cacho, un cachito, un rato, ¿sí? Y bueno, ¿qué dura un rato, esos cachos? Bueno, no duran porque no es mensurable, porque justamente no hacemos nada, ¿sí? Es decir, nos imbuimos en ese cacho, en esos ratos, que no es lo mismo del tiempo libre en el sentido que declara la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, es decir, no es pausa de descanso para que sea funcional para el trabajo, justamente son tiempos que está pensado en otra lógica, son otros tiempos, justamente el no productivo. Entonces, en función de ahí, pensamos al juego, desde ese lugar, ¿no? De irrupción en esos cachos. Vuelvo a decir, no es que la idea un poco es subvertir la idea del sentido de lo útil. Es decir, poder problematizar esa idea de utilidad en el sentido de para quién, para qué, ¿no? Si le podemos encontrar otro sentido, y ahí creo que tenemos una labor políticamente de pensar el juego para intervenir en políticas, como muy bien lo está haciendo Mariano y todas estas intervenciones, ¿no? Para poder, que creo que es lo más difícil y lo más potente, cambiar el sentido común de la idea de lo útil. Y en ese sentido creo que el juego, o como lo estamos entendiendo el juego, tiene esa potencia de no. ¿Sí? Esa potencia de no. Vuelvo a decir, no es que
no me agrada que mi hijo se saque un 10 en matemática o no alentar el esfuerzo, sino que la producción y el rendimiento no deberían monopolizar nuestra existencia. En ese sentido, creemos que desde lo educativo podemos pensar otra manera de vincularnos con la vida y con el tiempo y con los otros. Y creo que el juego es un gran dispositivo para esto, ¿no? Una gran herramienta para poder llegar a este cambio de sentido. Siempre me quedó una anécdota, bueno, una lectura en sí, es la fábula de la cigarra y la hormiga, no sé si lo conocen, que es de un griego Esopo, que después lo toman los Me parece que se perdió la conexión de Jorge, ¿no? de vida, ¿cuál es la mejor vida? ¿No? Uno no puede negar que la mejor vida entre hormiga y cigarra es la de la cigarra. Ahora, el sistema educativo nos enseña a ser hormiga. Estamos continuamente invadidos de ser hormiga, ¿no? Y por eso esa culpa, esa carencia, esa autoopresión, y que nos sentimos a su vez, lo relacionamos con libertad, no tengo perdón, pero nos autoexigimos, ¿no? Entonces la pregunta sería, bueno, ¿quién educa para ser cigarra? ¿Quién enseña para poder vivir cachos, ratos, algunos autores lo llaman burbujas, islotes, de calidad de vida de cigarra? Entonces, bueno, pensarlo, eso me despertaba estas dos palabritas, ¿no? Entre juego y comunidad, cómo el juego puede ser pensado para irrumpir esta idea hegemónica que puede invadir las comunidades, tanto escolares como la de todas. Bien. Bueno, entonces de ahí, gracias Diego por hacerme pensar, gracias por esta invitación a este encuentro que no hay que confundir que es lo físico con lo social, si bien no es físico, es social, por lo tanto es político también de todo lo que están haciendo, y gracias Antón por la invitación, ¿no? Bien, 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 buenísimo, gracias por tu aporte y seguimos ahora dialogando en el tema. Dale. Dale. Bueno, ¿puedo sumar? Sí. Sí. Bueno, yo tomé, como era juego en comunidad, y cuando estuve en Antón el año pasado, en la escuela, y yo había estado en la escuela haciendo un trabajo con el jardín 2 años antes. Me llamó Patricia, que es la dire, y uno viene de la escuela, y bueno, hicimos un acompañamiento ahí. Y yo vengo de la escuela, soy maestro de grado, profe de plástica, y vengo de la recreación también, vengo de la vieja escuela del Parque Chacabuco, antes del Instituto de Tiempo Libre y Recreación, donde nos formamos como maestros de recreación, ¿no? Y cuando ahí empecé a trabajar, yo estoy en Mariano Acosta como maestro, me voy a trabajar a la Ferrer, y ahí, teniendo la herramienta del juego, teniendo el juego incorporado por la formación que no tuvo, y ahí pude hacer experiencias, y ahí decidí el desafío del juego en la escuela. ¿Qué pasa con la escuela? El diagnóstico que tanto Jorge como Mariano, uno es el jugar en la comunidad y el otro el juego en la escuela, o la escuela que forma. Digo, che, ¿qué le pasa con la escuela? Si el juego es un derecho, ¿dónde están todos los pibes? La mayoría de los pibes están en la escuela. Y había una resistencia, esta resistencia a incorporar el juego en la escuela. ¿Cómo hacemos? Y simultáneamente uno venía trabajando con otros espacios, por ejemplo, vivenciando el juego en la montaña, como trabajando en Bariloche, 15 años trabajé en campamento de montaña. Y después teniendo experiencias de juego y cultura, en la carpa cultural, donde pude trabajar el juego en los comedores, en los barrios. Pero me sigo quedando con la escuela porque el desafío es ese. Y a partir de eso empezaron a surgir proyectos de la jugoteca. En mi caso me especializo en jugoteca y ahí empezamos a construir ese espacio de juego. Uno dice juego y escuela y dices el recreo es el único espacio de juego. O el profe de educación física es el único espacio de juego. O te encontrás a algún maestro que es medio loco y dice, che, este se puso a jugar y
es el raro de la escuela. Y bueno, a partir de eso, digamos, como que empecé a hacer propuestas relacionadas cómo creamos dispositivos lúdicos en las escuelas. Y ahí, a partir de eso, diseñé como una propuesta que tenía que ver con formación lúdica en la acción. Cómo hicieron en la escuela, más allá de hoy, hay miles de libros que uno puede formarse sobre qué es el juego, cómo es el juego, cómo yo, pero otra cosa es qué le pasa al docente, o qué le pasa a la comunidad, o qué le pasa al barrio, qué le pasa a ese entorno, valora el juego. Hay una presión, como dice mi hijo, si saca 10, ¿y cómo me pongo? Hay una presión a la escuela, el mandato social, ¿cuál es? A la escuela no se va a jugar, se va a aprender. Y uno puede decir juego y aprendizaje, uno puede decir qué capacidades y habilidades de desarrollo jugando. Y después me tocó ser docente como Diego en un profesorado, y donde ahí convertimos el juego también como una estrategia de formación. Cómo estos futuros docentes pueden vivenciar el juego para poder trasladarlo. Y yo decía a la escuela porque hoy esta sociedad de consumo también utiliza el juego para formar consumistas. Si bien está la comunidad Movistar, pero vos pedís juegos en un jardín y aparece McDonald's. El juguete, la fábrica de juguetes más vendida es que trae juegos McDonald's con todo el merchandise, películas, y forma consumista. Digo, ¿cómo generamos contracultura? Y ahí es donde empezaron a surgir propuestas vinculadas con construir espacios de juego en las instituciones. La jugoteca era un espacio abierto a la comunidad donde podían participar los abuelos, los hermanos, podíamos salir a jugar al barrio, a jugar a las plazas, hoy uno le dice un mapeo, pero hay un centro de jubilados, están los scouts, yo que sé, mi escuela estaba a la vuelta de la iglesia de Santa Cruz, o estaba la escuela de psicología social, que está en la otra cuadra, o está la placita Martín Fierro, y uno podía trabajar con la comunidad participando en un proyecto vinculado con el juego. Sí, ahí integramos la comunidad. O recuerdo en la escuelita de la Ferrer, que era de chapa, y donde no teníamos patio, porque era una escuela de chapa. Entonces había muchos terrenos baldíos, te estoy hablando ahí del año 70 y algo, donde con los chicos veíamos un terreno baldío y lo transformamos en una canchita de fútbol. Y ahí enseñamos ciencia, matemáticas, todo lo que aparecía, pero jugando se construía, se trabajaba la ecología, el cuidado, y jugamos al fútbol. El profe podía ir a hacer educación física ahí, podíamos ir a contar cuentos, y venía el dueño y otro chico decía, profe, cerca de casa hay otro terreno baldío, y le íbamos a hacer otra canchita de fútbol. Hasta que un día viene un pibe, y ahí me acordé de la plaza que vos decís, Mariano, sigue estando, cerca de la estación de la Ferrer, había un triángulo que no se podía hacer ni una manzana, era un triángulo. Dice, acá hay un lugar que no lo usa nadie. Los papás eran laburantes, eran carpinteros, albañiles. Hicimos una plaza, estoy hablando de la época, eso fue en el 78-80. Se organizaron para ir, época de dictadura, para ir a la delegación municipal de la Ferrer, se consiguió alambrado, se aplanó. Una abuela me dice, profe, yo puedo donar la Virgen. Un trabajo, ahí está, por ejemplo, Laura Torres, que hoy es de Suteba, éramos los dos compañeros de séptimo grado, éramos maestros de séptimo. Se construyeron los bancos, la abuela donó una Virgen, se cuidó, hoy la plaza sigue estando. Se construyó ese espacio comunitario de juego, estoy hablando del 70 y algo, época de dictadura. Esa experiencia a mí, digamos, como me marcó, porque después cuando me toca trabajar en la Carpa Cultural fue un proyecto en el gobierno de Ibarra, donde en distintas plazas se trabaja la cultura. Me llaman para hacer el trabajo como de mapeo, y le digo, che, qué raro que ustedes que trabajan con la cultura, teatro, música, no hay nada de juego. ¿Por qué? Sí, yo tengo una propuesta que era la caja lúdica de la supervivencia, que era la caja de los juegos, porque el año anterior había trabajado en deportes en la colonia, 2001, y una carencia total de materiales. Pedimos material para construir, y un chico trae las viejas cajas de televisores, se sentó arriba y no se desarmó, digo, uy, esto es como un dado gigante. Y la vi como un dado gigante, pero en lugar de tener números tenía juegos. Y con todos los profes hicimos, eso fue la jugoteca. Esa propuesta de jugoteca, cuando me llaman para la Carpa Cultural, digo, mira, hay una propuesta que es armar una jugoteca. Se construyeron 7 cajas, se armó el primer móvil de juego, que fue
el calidoscopio y recorríamos los barrios llevando las cajas, organizando los comedores. Me acuerdo, un comedor que hoy es una jugoteca. Hoy el premio jugoteca tiene el comedor de la Villa 21, que nosotros fuimos al comedor, trabajamos, nos convocaron al comedor, porque siempre había, en un comedor había un merendero, comida, lugar para ropa, y gente que venía del apoyo escolar, y había alguien que hacía algo de juegos. Y entonces fuimos a organizar un espacio de juego, y le enseñamos a hacer la caja. Me acuerdo que un papá que se había quedado sin trabajo, me dice, profe, yo trabajaba en una fábrica, dice, vi la idea, me fui al basural, conseguí madera y armé esta caja. Pero hay un juego, nosotros tenemos, creo que era el Ponauquí o el Molino, dice, hay un juego que usted dijo que era de Egipto, y no me acordaba cómo era. Había armado